Días, soy la doctora Julieta Matanó, docente de la Cátedra de Oftalmología de esta facultad y además directora médica del Banco de Tejidos Oculares de Cucaiba. Agradezco al profesor Clemente Raimondi que me haya convocado para poder charlar con ustedes sobre las actividades que se realizan en un banco de tejidos oculares. Función del banco de córneas, la recepción, la evaluación, el procesamiento, la conservación y la distribución de las córneas para implante. Además, la elaboración y el cumplimiento de normas y procedimientos que aseguren la más alta calidad de los tejidos que son entregados para los equipos para trasplante. Y también llevar registros y antecedentes de todos los tejidos procurados a través de un número de procesos de donación para poder garantizar la trazabilidad desde la donación hasta el trasplante. El banco se encuentra ubicado en lo que era el ex Hospital Naval, en la localidad de Ensenada. Es un banco que pertenece a Cucaiba. Cucaiba es el Centro Único de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires, o sea, es la entidad que va a regular todo lo concerniente a la ablación y al implante de órganos y de tejidos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El banco consta en su estructura edilicia de un área administrativa, de un área de almacenamiento de tejido, otro área de evaluación y también de lavado y de esterilización del instrumental quirúrgico, un área de vestuario y un área de procesamiento donde se realiza el procesamiento del tejido. Además, tenemos recursos humanos como personal médico, oftalmólogos, personal administrativo y también tenemos servicios complementarios de bacteriología, de serología, de anatomía patológica y también un servicio de transporte. Es el área administrativa del banco, donde se realiza la recepción y el registro de los tejidos en libros foliados y además donde luego del procesamiento y donde cuando ya el tejido es apto para distribución, se inicia la distribución y la posterior entrega del tejido a los equipos de trasplante. Estamos observando el área de evaluación del tejido, donde vemos la lámpara de hendidura, donde se hace la evaluación microscópica. Del lado derecho también hay una mesada amplia, donde primero hacemos la evaluación macroscópica del tejido recepcionado, que son los globos oculares que nos envían de los distintos hospitales. Y también estamos viendo ahí un estudio que realizamos, que es la microscopía especular, que la realizamos una vez que hicimos el procesamiento en el botón esclerocorneal, hacemos el conteo de las células endoteliales de la córnea, que son fundamentales, la densidad del endotelio, para saber la calidad del tejido y la viabilidad que va a tener ese tejido luego de ser trasplantado. Además se observa una ventana de vidrio donde ya se está viendo el área de procesamiento, el área limpia, que ahora les voy a mostrar otra foto. Observamos la puerta de entrada al vestuario, donde nosotros hacemos el registro de la entrada y el día, la hora y alguna observación que querramos anotar. Y además ya nos colocamos el equipo de ropa estéril que consta de una cofia, barbijo, camisolín, botas y guantes. Para poder ingresar al otro área, que es el área limpia, que es una sala donde se encuentra lo que vemos en la segunda foto, que es la cámara de seguridad biológica, que es un área limpia, que consta de un filtro de aire con una presión positiva hacia afuera para garantizar la calidad del ambiente. Observamos el área de almacenamiento, que es una gran heladera que está dividida en distintos sectores. Un sector donde se colocan los globos oculares que se recepcionan de los hospitales, otro sector donde se coloca ya el tejido procesado, otro sector inferior que es el que vemos ahí, donde hay globos oculares descartados, y del otro lado de la heladera se coloca el tejido que entra en distribución y luego el tejido ya preparado, que ya fue asignado y que ya está preparado para ser retirado por los equipos de implante.
Conocer la situación de la lista de espera de córneas para trasplante. A nivel nacional hay una lista de espera de aproximadamente 2.800 pacientes que necesitan córneas para poder hacerse un trasplante y de los cuales de esos 2.800, 1.800, más del 50-60% corresponden a pacientes de la provincia de Buenos Aires. Paciente fallecido en un medio hospitalario puede ser un potencial donante de tejido corneal. Las córneas, o sea, los globos oculares, se obtienen de operativos multiorgánicos que se realizan en pacientes con muerte encefálica, donde se hace la extracción de los órganos y posteriormente al clampeo se hace la extracción del globo ocular. O pueden ser también globos oculares de pacientes que han hecho un paro cardiorrespiratorio y en el cual tenemos un determinado tiempo para poder hacer la extracción del globo ocular. Para seleccionar un posible donante de tejido corneal, hay criterios que son muy importantes. Uno es la edad del donante, se toman donantes mayores de 2 años y menores de 70, el tiempo transcurrido desde la parada cardíaca, tenemos hasta 6 horas si el cuerpo no fue refrigerado, o si luego de la parada cardíaca y dentro de la primera hora se coloca el cadáver en una morgue refrigerada, tenemos una extensión de 12 horas para poder hacer la ablación, que en realidad es la enucleación del globo ocular. Los importantes son los criterios absolutos de exclusión que tenemos que tener en cuenta, básicamente los relacionados a la posibilidad de transmisión de enfermedades de donante a receptor. Por ejemplo, una muerte de causa desconocida, una imposibilidad de tomar una muestra de sangre para poder realizar la serología del donante, causas infecciosas que pueden transmitirse del donante al receptor, o procesos hematológicos malignos que también tienen un potencial de transmisibilidad importante. Como les decía en la otra diapositiva, procesos infecciosos, serologías positivas, principalmente para hepatitis B, hepatitis C, para HIV, para Chagas, brucelosis, enfermedades activas como pueden ser por herpes simple, por herpes zóster, intoxicaciones donde el elemento de intoxicación puede ser transmitido al receptor. Todas esas son contraindicaciones al tener en cuenta para hacer la selección del posible donante de tejido corneal. Además de los criterios médicos de exclusión para la donación, también cuando los ablacionistas se acercan y evalúan el tejido corneal, también pueden aparecer causas de exclusión, como se ve en esta diapositiva, el pterigion, que es tejido conjuntival que avanza hacia la córnea y que nos va a disminuir muchísimo el diámetro corneal útil, por lo cual no nos sirve tampoco para trasplante de córnea. Muy importante el mantenimiento del potencial donante, ya sea desde previamente a que el ablacionista vaya a hacer la evaluación del tejido o posteriormente hasta que se realice la ablación. En lo indicado es ocluir los párpados y colocar sobre ellos gasas húmedas, humedecidas con solución fisiológica y elevar la cabeza entre 15 o 45 grados y si es posible colocar lubricantes antes de hacer la oclusión. Antes de ablacionar es muy importante constatar la causa de muerte, el tiempo transcurrido desde la muerte y que estén firmados el acta de donación, el certificado de defunción y la autorización del juez en el caso de que haya intervención judicial. Fundamental también la toma de la muestra sanguínea de 5 o 10 centímetros cúbicos que se colocan en un tubo seco, bien rotulado con el nombre y el apellido del donante. Esta toma de muestra es fundamental porque con ella vamos a realizar las pruebas serológicas, estudios de HIV, HTLV, BDRL y FTA para sífilis, hepatitis C, hepatitis B, la prueba de Huddleston para brucelosis, las pruebas para descartar enfermedad de Chagas y citomegalovirus y toxoplasmosis. Pruebas importantes que necesitamos para evitar la transmisión de ciertas patologías del donante al receptor. Una vez cumplidos todo lo que habíamos hablado previamente, estamos en condiciones para poder hacer la enucleación del globo ocular.
Para eso el ablacionista se viste con ropa estéril, se coloca guantes, arma un campo quirúrgico y realiza la técnica de enucleación y la separación del globo ocular del cadáver, como se ve en la figura. Es extraído el globo ocular, se lo rodea con gasas estériles y se lo coloca en un frasco de urocultivo. Se le irriga con solución fisiológica y se tapa el frasco. Este frasco se rotula con una etiqueta donde va a constar el proceso de donación, el número de proceso de donación, ese que había dicho que se ponía desde que se inicia el operativo y que es el mismo número que va a corresponder también al receptor que va a recibir el trasplante, el nombre y apellido del donante, el ojo extraído, la institución donde se produjo la ablación y la fecha. Luego se colocan los dos frascos rotulados dentro de una caja de telgopor con una solución refrigerante o hielo y se adhiere cada frasco a la esquina de las paredes de la caja. Se tapa la caja y se vuelve a rotular. En caso de no ser enviado inmediatamente al banco, se conserva en heladera a 4 grados sin tapar y luego se lo tapa cuando ya vienen a retirarlo para llevarlo hacia el banco. Esto que acabamos de explicar es la conformación de una cámara húmeda. Esto conserva al ojo refrigerado y en buenas condiciones entre 36 a 48 horas. También el ablacionista debe completar el protocolo quirúrgico de ablación, que es un protocolo que nosotros llamamos OP5, donde dice el establecimiento donde se realizó la ablación, en qué servicio del establecimiento fue realizada, la edad del donante, el ojo ablacionado, la causa de muerte, la hora en que se realizó la ablación, antecedentes que pueda tener este donante y también el nombre del ablacionista y su firma. Y además tiene un esquema donde el ablacionista puede dibujar cualquier elemento que haya evidenciado previo a la ablación. En el banco se reciben los globos oculares con la documentación completa, que es el OP5, un resumen de la historia clínica del donante y la serología. Y con estos elementos ya nosotros ingresamos el tejido al banco y lo registramos en los libros foliados que tenemos y empezamos a realizar la evaluación. Se realiza una evaluación primero macroscópica para observar algún elemento macroscópico, alguna opacidad, algo que ya nos descarte la utilización de ese tejido para trasplante, y también una evaluación microscópica que realizamos en la lámpara de hendidura, donde vamos a observar las características de la córnea, especialmente si hay edema en el epitelio, cómo está el estroma, si hay edema, si hay opacidades, si hay cuerpos extraños, si hay pliegues a nivel del endotelio, todos estos elementos que nos pueden contraindicar para realizar el procesamiento. Observamos ejemplos donde uno descarta en forma macroscópica el tejido para trasplante. En una de las figuras donde se observa un absceso lineal, y eso ya es una contraindicación, y la otra donde presenta una evidente opacidad que ya nos está descartando la utilización de este tejido. Acá observamos cómo se mira el globo ocular en la lámpara de hendidura dentro de su cámara húmeda, donde en esta etapa vamos a analizar lo que hablábamos previamente, que son cómo están cada una de las capas de la córnea y las características en cuanto al edema, a la transparencia, a la cantidad de pliegues, a la presencia de córnea gutata, todas causas que pueden contraindicar la utilización de este tejido como viable para trasplante. Una vez que realizamos la evaluación macroscópica y la evaluación microscópica y ya consideramos que ese tejido puede ser apto para trasplante, empezamos lo que es el procesamiento. Pero previamente a eso hacemos un hisopado, tomamos una muestra bacteriológica, un hisopado del limbo esclerocorneal para aislar gérmenes que puede portar el donante, flora que puede ser hospitalaria, que esté portando
el globo ocular del donante y descartar entonces gérmenes multiresistentes o bacterias gram negativas que no son comúnmente de la flora normal de la superficie corneal y que pueden venir con el donante por el medio hospitalario en donde estuvo. Entonces se toma la muestra y se envía al servicio de bacteriología para poder hacer el cultivo y en el caso de ser un cultivo positivo, hacer la tipificación y el antibiograma. Luego preparamos en un portaelemento todo el instrumental que vamos a necesitar para poder hacer el procesamiento del globo ocular. Entramos al área del vestuario, ahí nos vestimos con el equipo de ropa estéril, como habíamos dicho antes, con la cofia, el barbijo, el camisolín y las botas, y luego ingresamos al área limpia, donde se encuentra la cámara de seguridad biológica, y dentro de esta cámara de seguridad biológica es donde realizamos el procesamiento, que consiste básicamente en la separación en el globo ocular de un botón esclerocorneal, o sea, la córnea extraído con un reborde de 5 milímetros de esclera, y ese botón esclerocorneal lo vamos a colocar en un medio de conservación que es, en este caso, lo que vamos a ver en las fotos, es el Optisol. Foto es para que puedan ver bien cómo se va cortando, cómo se marca el reborde de 5 milímetros de esclera y se va profundizando y cortando para poder hacer la extracción de ese botón que vamos a colocar en el medio de conservación. En la imagen ya estamos viendo cómo se trabaja dentro de la cámara de seguridad biológica, cómo se hace el marcado y la preparación del botón, y ya vemos en la tercera imagen cómo se coloca ese botón córneo-escleral dentro del frasco que va a ser el medio de conservación, que lo va a conservar aproximadamente, tiene un límite de 10 a 14 días. Además de hacer el procesamiento de la córnea para trasplante, también lo que hacemos, preparamos escleras, hacemos el aislamiento en el globo ocular de la esclera y la conservamos en frascos de urocultivo con alcohol al 96%, que se conservan 6 meses para ser utilizadas como parches biológicos, por ejemplo, en el uso de ojos perforados. Visto, podemos decir que los medios de conservación de tejidos pueden ser tejidos de córneas, las cámaras húmedas, que es el medio de conservación desde que se ablaciona hasta que se recibe en el banco de tejidos oculares, que es aproximadamente el tiempo de la conservación es de 24 a 36 horas, y después ya los medios de conservación específicos donde se coloca el botón esclerocorneal, en este caso el Optisol GS, donde el tiempo de conservación es de 14 días. A su vez, las escleras también vienen de los hospitales en cámaras húmedas y ya después las conservamos en alcohol de 70 al 96% durante 6 meses. Una vez extraído el botón esclerocorneal y colocado en el medio de conservación, lo que hacemos es volver a evaluar el tejido en el microscopio, en la lámpara de hendidura. Vamos a hacer una evaluación de la superficie anterior del epitelio y después vamos a hacer una observación en forma directa del endotelio para poder calificar al tejido en una forma subjetiva en base a la transparencia, al edema epitelial, a los pliegues, al edema estromal y a la presencia o no de gutata en un tejido de una calidad excelente, muy buena, regular o mala. Esta es la evaluación subjetiva y luego vamos a hacer lo que es la evaluación objetiva. La evaluación objetiva se realiza en el microscopio especular, como estamos viendo. Esto es un microscopio especular exclusivamente de banco de ojos, donde tiene un soporte donde nosotros podemos colocar el frasco del medio de conservación con el endotelio dirigido hacia el lector, y entonces lo que vamos a obtener es la visión de las células endoteliales y vamos a poder hacer el marcado y la evaluación de la densidad de células endoteliales que tiene ese tejido. Fundamental para poder garantizar la calidad del tejido. Y esto nos va a dar una medida objetiva que, sumada a la medida subjetiva previa que habíamos hecho de la evaluación en la lámpara de hendidura, vamos a poder calificar al tejido en un tejido excelente, como decíamos hoy, desde excelente hasta malo.
Una vez hechas todas las evaluaciones, vamos a colocar el tejido en su medio de conservación en una caja de telgopor que vamos a volver a rotular con la córnea, si es derecha o izquierda, el proceso de donación, la edad del donante, la fecha en que se realizó la ablación, la fecha en que se realizó el procesamiento y la fecha de vencimiento del tejido. Y además le vamos a agregar otros números que van a garantizar la trazabilidad también del tejido. Eso lo vamos a colocar, sin la tapa obviamente, en una heladera para esperar los resultados de los estudios serológicos, de los estudios bacteriológicos y las posteriores evaluaciones que vamos a hacer nosotros en la lámpara de hendidura del tejido para decidir el momento en que el tejido ya está apto para entrar en la distribución para ser asignado a algún receptor y poder ser entregado a los equipos de trasplante. Una vez que se inicia el proceso de distribución, aparecen listas donde está el orden de todos los pacientes que están esperando en lista de espera para el trasplante de córneas. Ese orden se basa en la antigüedad de la inscripción en lista de espera y además en relación a la situación clínica del paciente. Tenemos la situación, las primeras que aparecen es la situación clínica de urgencia, que son córneas que corresponden a pacientes perforados o que tienen un absceso corneal que no ha tenido respuesta a múltiples tratamientos. Y luego de las urgencias aparecen las córneas tipificadas, que son pacientes que tienen que tener un retrasplante, o sea que han tenido un primer rechazo al trasplante. Y luego por debajo aparecen los pacientes pediátricos. Los pediátricos son los menores de 18 años. Todo eso aparece primero a nivel nacional, después regional y después provincial. Y luego aparece la situación clínica de ceguera, que son los pacientes que tienen menos de 1/10 de visión en ambos ojos, y por debajo de estos aparecen los inscriptos en situación general, que son todos los demás pacientes que necesitan un trasplante de córnea. Esto también, estas dos últimas situaciones aparecen primero en la región que hace la apertura de la lista. En el caso en la provincia de Buenos Aires aparecen los pacientes de provincia de Buenos Aires, luego aparecen los de la región pampeana y posteriormente todos los de la región nacional. Uno empieza a hacer la distribución por orden y le ofrece a los equipos de trasplante el tejido, indicándole las características que tiene el tejido. Si se acepta el tejido, se coordina la logística para el retiro del tejido del banco por los encargados de los equipos de trasplante o una tercera persona con autorización que designen los equipos para retirar el tejido y poder llevarlo a los centros donde se va a realizar el trasplante. El trasplante de córnea consiste en el reemplazo de la córnea del receptor por una córnea donante. El reemplazo de la córnea puede ser total, de todo el espesor de la córnea, es lo que se llama un trasplante perforante, o puede ser de alguna de las capas de la córnea, que es lo que llamamos un trasplante lamelar. Acá en la foto vemos por un lado la córnea del receptor con un proceso de absceso y cómo después del trasplante del botón de la córnea donante, cómo queda con la sutura en los 360 grados del trasplante de córnea. Gracias a todos y espero que la charla les haya servido para poder informarse sobre las actividades que realiza un banco de córneas.